Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a este corto comentario de la lección de escuela sabática. Hoy vamos a estar estudiando el viernes 13 de enero. Vamos a tener unos puntos muy interesantes y al final unas preguntas para dialogar. Queremos que también comenten sus respuestas en los comentarios porque nos interesa saber mucho de qué están pensando ustedes y cómo nosotros también podemos aumentar, arreglar algunos aspectos para también ser de bendición para ustedes. Y no sé si se han fijado que tenemos un nuevo estudio, así que también queremos que nos digan qué tal les parece, si le añadimos algunas más cosas. Queremos que nos den sus comentarios, sus opiniones en los comentarios. Vamos entonces a leer el primer punto que dice: la vida en obediencia es única. La vida en obediencia es única. Vamos a leer un corto texto de la lección de escuela sabática que nos dice: cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que obedecieran. Es decir, siempre que el pueblo de Dios estuvo siendo fiel, dando sus diezmos y ofrendas, en la misma proporción en que ellos eran fieles a Dios, en la misma proporción en que se entregaban a Dios, Dios hacía milagros en sus vidas. Siempre que reconocieran los derechos de Dios, Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino que también se robaban a ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Es decir, Dios va a poder bendecirte solo hasta el límite que tú le pongas. Es decir, hasta donde tú te entregues, Dios va a poder hacer milagros en tu vida. Así que si te entregas y si nos entregamos todos de todo corazón, Dios va a poder hacer cualquier cosa en nuestras vidas y nos vamos a sorprender nosotros mismos de esos resultados. El segundo punto es que somos salvos solo por la fe. Es decir, no creamos, porque muchas personas tienen esto como en la mente de que, bueno, yo doy mi diezmo, esto y lo otro. No creamos que la salvación es por obra. Somos salvos solo por la fe. La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por la fe. Es un don de gracia divina. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios. No la merecemos. Al fin y al cabo, si la mereciéramos, no sería gracia. Eso lo podemos ver en Romanos 4:1 al 4. Pero que aún así, estas obras que nosotros hacemos son una muestra del agradecimiento que tenemos por Dios. Es decir, que este es nuestro siguiente punto. El agradecimiento tiene sus muestras. Vamos a leer un corto pasaje. La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad por amor, es la verdadera señal del discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe, y solo la fe, la que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide. Es decir, no creamos que va a ser solo el diezmo lo que nos va a salvar. De hecho, en Mateo 23:23, Dios le dijo a los fariseos, Jesús en carne y cuerpo les dijo a los fariseos: oigan, ustedes pobrecitos, porque solo, aunque dan el diezmo de cada hierba, es decir, van separando las hojas, la décima parte de todo. Sacaban el diezmo de lo más mínimo. Pero Dios les dijo que eran pobrecitos. ¿Por qué? Porque estaban dejando de lado la justicia, la compasión, el amor. Y Jesús al final del versículo nosotros podemos leer, y esto es muy interesante, que eso de dar el diezmo, eso de dar las ofrendas, eso de separar fielmente lo que le correspondía a Dios, debían hacerlo, pero sin dejar de hacerlo otro. Es decir,
el amor, la gratitud, la obediencia, la fe, no va contrario a dar el diezmo. Y si estas dos cosas no están combinadas, entonces no vamos a poder entrar al cielo de Dios, al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús nos dijo. Y eso nos debe dejar pensando mucho, porque muchas veces nosotros podemos tener cierto legalismo porque estamos cumpliendo parte, pero no estamos cumpliendo todo. Entonces siempre debemos orar para que Dios deposite su amor en nosotros, para que Dios deposite la fe y para que esos frutos del Espíritu y esas obras puedan manifestarse en nuestra vida. Habíamos dicho que íbamos a hacer unas preguntas al final que íbamos a responder, así que presten mucha atención. Se ha dicho, ojo a esto, se ha dicho que si cada adventista fuera fiel en devolver el diezmo, nuestra iglesia tendría dinero más que suficiente para hacer todo lo necesario para difundir el mensaje. ¿Qué es lo que haces en términos de diezmos y ofrendas para ayudar a la iglesia a hacer lo que ha sido llamada a hacer? O sea, lo que nos está diciendo aquí es que muchas veces nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte y que por eso el evangelio no está siendo esparcido tan vastamente como lo pudiera ser. Es decir, tú como adventista, tú como cristiano puedes dar tu diezmo y debes dar tu diezmo, porque esto, al hacer esto, la respuesta que podemos decir a esta pregunta es, al hacer esto, nosotros estamos ayudando a que el evangelio se esparza rápidamente, porque los misioneros necesitan comida. Los templos necesitan construirse, necesitan remodelaciones, necesitan pagar la luz, el agua. Las familias que están dedicadas a la obra por completo necesitan también sostenerse. Y eso es lo que Pablo nos deja claro. El obrero es digno de su salario, también nos decía Jesús. Nosotros debemos recordar que al dar nuestro diezmo y al dar ofrendas, estamos ayudando a que el evangelio llegue a todo el mundo, así como nos dijo Jesús, id y predicad a todo el mundo. Y eso se cumple si nosotros también hacemos nuestra parte. Esto tampoco, porque esto es otra cosa que también a veces se genera, y es de gente que dice, bueno, yo diezmo y no tengo que evangelizar, no tengo que ir. No. Tu diezmo, el diezmo que tú puedes dar, no te reemplaza en la obra que Dios puso en ti. Dios puso en ti una obra de ir y predicar el evangelio. Puede ser que tú lo hagas trayendo a personas a través de clases de cocina, lo hagas a través de música, como sea. Pero tú también, aparte de dar tu diezmo, debes seguir haciendo la obra que Dios ya puso que tú debes hacer. El punto número 2 es reflexiona sobre la idea de cuán importantes son nuestras decisiones y obras en nuestra relación con Dios. ¿Cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo? Es decir, ¿cómo podemos manejar esto de que, bueno, no hago las obras para salvarme, pero tengo que hacer las obras? O sea, yo pienso que es más desde dónde trabajamos. Si nosotros trabajamos desde lo externo, es decir, voy a hacer las obras, entonces ya estamos yendo por el camino incorrecto. Pero si nosotros trabajamos desde lo interno, es decir, voy a llenarme de Dios, voy a llenarme de la palabra para que esa palabra produzca los frutos en mí, entonces de esa forma no vamos a tener ese legalismo. Porque el legalismo, ¿de dónde se genera? De nosotros hacer nuestro esfuerzo. No, es que espérate un momentico, es que estas obras, o sea, yo estoy sudando, yo estoy haciendo mi parte. ¿Sí vamos a tener? Entonces, Dios también tiene que estar piloso a cumplirme. Eso es lo que nosotros podemos hacer si lo hacemos con nuestra propia fuerza. Pero cuando el Espíritu llega a nosotros, primero nos quebranta el corazón y luego eso produce en nosotros las obras de gratitud. Y nosotros reconocemos que solo al hacer las obras que Dios nos está pidiendo, nosotros podemos ser llamados siervos, pero no siervos normales, sino que somos siervos inútiles, porque solo estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido. No estamos haciendo nada extraordinario. Así que si tú das el diezmo, si tú estás predicando, estás siendo un siervo de Dios, sí, pero recuerda que no estás haciendo nada extraordinario. Eres un siervo inútil así como lo soy yo y como lo somos todos los que estamos trabajando con Dios, porque solo estamos haciendo lo que Él nos ha pedido.
Entonces tengamos esto en mente también. El tercer punto es en clase, también aquí en los comentarios, dejen los comentarios abajo, conversen sobre la pregunta que se encuentra al final del estudio del martes, sobre el hecho de sobrellevar tiempos difíciles aunque hayamos sido fieles. ¿Cómo entendemos esto cuando sucede y cómo evitamos desanimarnos? Vamos a leer brevemente la pregunta del martes. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios y en sus promesas en tiempos difíciles, económicamente hablando, ya que por más que procuremos ser fieles, los graneros y las tinajas no están llenos? Bueno, el martes dimos una respuesta a esta pregunta, así que si la quieres ver, pues en el link que vamos a poner abajo o aquí arriba en las tarjeticas que siempre aparecen así, como en un icono de información, vas a poder ver el video del martes para saber un poco más. Pero también déjalo en los comentarios, haz tu comentario, no esperes que otra persona escriba, escribe tú, porque esto tan abajo, luego de que la primera persona escriba su comentario, vamos a comenzar una pequeña, podríamos decir debate, pero va a ser realmente un compartir de respuestas de cómo podemos entender esto de que personas que están siendo fieles a Dios en sus diezmos y sus ofrendas y que le están siendo fieles entregándole su corazón no tengan la abundancia que Dios promete. ¿Será que Dios falló en su parte del pacto? ¿O es que Dios está poniéndote en una prueba para darte bienes mayores? Bueno, ten esto en mente mientras escribes el comentario. Chao, chao.